Bueno muchachos, ahora vamos a la segunda parte de técnicas intraorales. Recordemos que en la primera parte vimos un panorama general de lo que son las radiografías y alcanzamos a ver las coronales, ¿ya? Así que ahora vamos a las periapicales. Y dentro de las periapicales vamos a tener dos tipos. Vamos a tener la técnica de la bisectriz y del paralelismo. Y esta es una típica radiografía periapical o también llamada retroalveolar. En este tipo de radiografía intraoral, adivinen qué zona vamos o queremos evaluar. El periápice, ¿cierto? También podemos ver otras estructuras, raíz, regordio alveolar, estructuras anatómicas, etcétera. Tienen que tener claro que el rayo central se va a dirigir siempre al ápice. Siempre se olvidan de esto en la prueba práctica. Siempre el rayo central lo apuntan hacia la corona cuando se les pide una radiografía periapical. Es entendible que les pase porque son muchos pasos, muchas etapas para lograr una radiografía y se les va este detalle. Dejan las angulaciones perfecto y todo, pero apuntan a la corona en vez del periápice cuando se les pide una radiografía periapical. Así que ténganlo en cuenta. Ok, radiografía periapical. Acá observamos una radiografías periapicales totales de un paciente que es parcialmente edéntulo, como podemos observar acá. Radiografías periapicales molares, premolares, caninos, incisivos, etc. Recuerden los ejes mayores que van a tener nuestra película radiográfica, que va a estar dado por el grupo dentario, en este caso horizontales, dientes anteriores y caninos, verticales y en este caso horizontales igual, para premolares, premolares. Radiografía periapical. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Recordemos que teníamos dos técnicas, bisectriz y paralelismo, pero para ambas las indicaciones van a ser las mismas. Inflamación periapical, como por ejemplo evaluar un granuloma periapical. Estado periodontal, para evaluar, por ejemplo, la reabsorción ósea marginal que tenga ese paciente en un tratamiento periodontal, por ejemplo, frente a un traumatismo dentoalveolar, para evaluar morfología radicular. Por lo tanto, va a ser, por ejemplo, en una planificación de exodoncia también para evaluar no solamente la morfología radicular, sino también evaluar cuáles son las estructuras cercanas en una exodoncia. Evaluación de conductos radiculares en endodoncia. Evaluar tratamiento endodóntico. Evaluar posibilidad de implantes también. Reborde alveolar óseo. Y vamos a partir con la técnica del paralelismo, que es la más fácil de entender. Acá vemos en el esquema radiografías periapicales. Nos vamos por esta, paralelismo. En este caso tampoco es tan difícil de entender por qué se llama del paralelismo, porque simplemente el haz de rayos central va a ir perpendicular a nuestra película radiográfica y que esta película radiográfica va a ir paralela al eje mayor del diente, ¿ya? Entonces por eso se llama del paralelismo. Vamos a ver que en la técnica de la bisectriz no se cumple el paralelismo entre este eje mayor y la posición de la película.
Para lograr esto, sí o sí vamos a necesitar de un posicionador, un soporte que va a dejar la película radiográfica en esta posición y el paciente va a morder y nos va a indicar cómo tenemos que colocar el tubo de rayos para que tenga esta angulación. Y esta técnica, por lo tanto, va a ser más reproducible. ¿Por qué? Porque siempre la posición de la película y el haz de rayos van a ir en la misma posición siempre. Si yo la tomo hoy día, la tomo pasado mañana, la tomo a un mes o a un año, ya no va a haber mucha variación. Por lo tanto, nos va a servir harto cuando queremos realizar un seguimiento de una lesión. Por ejemplo, realizamos un tratamiento endodóntico de un diente que tenía un granuloma periapical y queremos ver cómo evoluciona en el tiempo. Recuerden siempre cara activa de la película hacia el tubo de rayos, y este va a ser nuestro posicionador para la técnica del paralelismo. Entonces el paciente va a morder en esta zona y acá vemos una vista hacia como si fuésemos el tubo de rayos, y el haz central iría dirigido en este sentido. Por lo tanto, tenemos película radiográfica. Esto en rectángulo es el posicionador. Esta es otra parte del posicionador y este es el anillo. Ya, entonces acá colocamos nuestro tubo de rayos. Esto es todo una vista oclusal. Y desde una vista lateral vemos la película. Toda esta estructura es el posicionador con su anillo y este es el tubo de rayos. Entonces, esta película va a estar paralela al eje mayor del diente y el haz de rayos central va a ir perpendicular a estos dos ejes. Acá tenemos el posicionador, su anillo localizador, y acá va siempre la radiografía con el lado activo hacia el tubo de rayos. Vamos a tener distintos tipos de posicionadores, como los tipos ring, en este caso, el easy grip también, como es en este. Todo va a depender de la marca del sensor o del equipo donde estemos trabajando, pero básicamente todos cumplen con la misma lógica. Ya, acá lo vemos con el paciente. Paciente muerde. Acá tenemos el anillo localizador. Colocamos nuestro tubo de rayos y en este caso tampoco tenemos que calcular ni la angulación vertical ni horizontal. Va a estar dada por el anillo. Y tomamos nuestra radiografía. Ahora pasamos a la técnica de la bisectriz. Esta es un poquito más difícil de entender, pero se ocupa mucho. Con esta técnica buscamos la ley de isometría o de Szyszynski. Recordemos que el rayo central siempre debe ir paralelo a las caras proximales del diente, ¿cierto? O dicho de otra forma, perpendicular al eje mesiodistal del diente. Y que el plano de proyección es paralelo al eje mesiodistal del diente. No puede ir chueco el plano de proyección o película radiográfica. En este caso, la película debe ser lo más cercana al diente, bien pegadita al diente, para impedir los fenómenos proyeccionales que se puede elongar o escorzar, acortar el diente en la película radiográfica. Por lo tanto, la distancia del foco
del foco de nuestro tubo de rayos al objeto, en este caso, debiese ser máxima, ya por la divergencia que tienen los rayos X. Entonces, en este caso, vamos a tener un eje mayor del diente, vamos a tener el eje de la radiografía y se va a formar un ángulo. Y a este ángulo sacamos la bisectriz, la línea de la bisectriz, y esta línea de la bisectriz tiene que ser perpendicular a nuestro haz de rayos central, ¿ya? No es ni perpendicular a la película radiográfica ni al eje mayor del diente. Tiene que haber un equilibrio entre ambas. Por eso es que se saca la línea de la bisectriz, para que no haya también tanta distorsión. Ahora también sabemos que todos los dientes están insertados y tienen diferente angulación en maxilar y mandíbula, ¿cierto? Acá lo vemos de una manera más representativa, cómo están estos dientes anteriores, ya los dientes posteriores, que son más verticales, y lo mismo pasa en los dientes inferiores. ¿Y por qué les muestro esto? Porque es importante, porque esta angulación de estos dientes nos va a dar la angulación vertical del tubo de rayos, que era lo que se explicaba en la clase de técnicas radiográficas 1, ya en la primera parte. Entonces, si queremos sacar una radiografía periapical con técnica de la bisectriz, las angulaciones verticales de nuestro tubo de rayos, estas angulaciones que va a estar dada por el goniómetro, van a tener que ser estas para cada uno de estos dientes. Molares entre más 20 grados a más 30 grados. Molares inferiores entre 0 a menos 5 grados. Y así sucesivamente para todos los dientes. Y esto se lo tienen que aprender de memoria, sí o sí. Porque esto los va a guiar cuando tengan que sacar la radiografía de determinado diente. Ahora, ¿qué significa todo esto? Me imagino que están un poquitito enredados. Esta es una imagen, una fotografía de una radiografía periapical de la bisectriz. En este caso el apoyo es digital, ahí vemos el sobrepaso oclusal, que es de 2 a 3 milímetros aproximadamente. El tubo de rayos, que debe ser lo más lejano a nuestro objeto. Y esta es la angulación de más, ¿cuánto dijimos para los incisivos? Del maxilar 45 a 60. Y esta angulación acá no alcanza a salir, pero va a estar dada por este lado en el goniómetro, ¿ya? Los números positivos y negativos. Si es negativo, el tubo va hacia arriba, positivo va hacia abajo. Y en este caso, como dijimos que era entre más 45 o más 50, va a ser aproximadamente esta angulación. Acá serían angulaciones negativas, que para los dientes anteriores e inferiores serían de menos 15 a menos 20 grados, ¿ya? Entonces el tubo lo colocamos hacia arriba.